Vamos a hablar del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Pero antes, bienvenido al canal, somos Bola Financiera. Acá tenemos una lista de shorts donde hay videos cortos, también una lista de videos donde se habla de inversión, economía, nuevas fuentes de ingreso. Por ejemplo, el último video de cuál es mejor, Berkshire Hathaway o el SP500, les recomiendo que lo vean. También ChatGPT, cómo se puede generar dinero, análisis de empresas también, y tenemos una lista de reproducción. Invertir en bolsa paso a paso, que es bueno para principiantes, y también un análisis de empresa, el cual a medida que ha estado este canal se ha hecho una lista de videos. Así que para que puedan ver, si estás recién empezando en el mundo de la inversión, te recomiendo invertir en bolsa paso a paso. Y si te gusta analizar empresas, te recomiendo ver esta lista de análisis de empresas. Comenzamos. Ya, el libro Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert Kiyosaki, si bien es el creador de este libro, lo importante de este libro es el comportamiento de algunas personas, lo que te lleva o a la riqueza o a la pobreza. Porque Robert Kiyosaki tuvo dos padres. Obviamente habla de su padre pobre, que es su padre biológico, según el libro, y del padre rico, que es como el padre de un amigo de Robert, que es el padre de Mike. Y ambos tienen una historia particular. El padre pobre, por un lado, es una persona que, si bien exitosa en su ámbito profesional, súper buen trabajador, súper responsable, una persona que le va bien en su carrera laboral como ejecutivo, como trabajador. Y lo importante de él es que él siempre dice y tiene una filosofía de que hay que estudiar, sacar buenas notas, sacar una carrera y tener un buen trabajo, una buena estabilidad, un buen salario. Y todo eso se logra con un duro trabajo. ¿Y qué ha adquirido este padre pobre? Si bien ha adquirido bienes materiales, ha podido viajar en varias partes del mundo, se ha dado sus buenos lujos, se ha comprado casa, todo. Es como el ejemplo aspiracional de toda persona. Pero también ha adquirido grandes deudas. Las típicos como en deudas de tarjeta de crédito, comprar todo a crédito, ya que me imagino que tiene un buen historial crediticio. Ha podido comprar muchas cosas, por ejemplo, el auto a crédito, la casa a crédito. Ese es el padre pobre. Por el otro lado tenemos el padre rico, que si bien es muy particular también, que es una persona que no terminó su educación escolar, a diferencia del padre pobre que sí la terminó y sacaba buenas notas. El padre rico no terminó su educación escolar y curiosamente es uno de los más ricos de Hawái, según el libro. ¿Qué hacía en particular este padre rico? Su enfoque era tener un negocio y hacer que el dinero trabaje para él. Si bien él se da un estilo de vida acorde, él no aparentaba ser rico, él se vestía de lo más simple, no se compraba el auto del año, pero él se enfocaba en tener negocios. Y en base a eso fue como se convirtió en el más rico de Hawái, según el libro. Vamos a ver el cuadrante del flujo del dinero que da el libro. Por una parte está el empleado que puede ser de cualquier tipo de empleado, puede ser por ejemplo un barredor, un trabajador de acero, un obrero, hasta perfectamente un profesional como un abogado, por ejemplo, un contador que trabaje para una empresa, hasta un futbolista, por así decirlo. Sería como un empleado que depende de lo que le pague la empresa. En este lado del empleado se encuentra la mayor cantidad de personas que en base a su trabajo le dan un salario. Por el otro lado están los autónomos, que son los que pueden decir que tienen su negocio como autónomos. En el fondo serían como los autoempleados, por así decirlo. Trabajan para sí mismos, pero requieren de cambiar su tiempo por dinero. Por eso son autónomos o autoempleados. Acá perfectamente puede ser un contador que trabaja independiente, que tiene hartos clientes, pero requiere de su tiempo para poder hacer dinero. Requiere de la presencia de la persona para que lleve bien su trabajo. Esa es la gran parte del autónomo. Y es curioso que entre el empleado y el autónomo son el 95% de las personas se ubica en el lado izquierdo del cuadrante. Ahora vamos a ver el dueño de negocio. Este se puede ver más interesante. El dueño de negocio, si bien tiene un negocio, pero no requiere su presencia para que el negocio funcione. Como por ejemplo una tienda grande que tiene harto empleado y el dueño puede perfectamente estar o no estar y el negocio sigue andando. Obviamente el dueño siempre está vigilando el negocio, pero no requiere de su presencia física para que el negocio funcione. Lo puede administrar, puede ir a ver, puede chequear algunas cosas, pero no requiere de él. Y acá el inversionista, el inversor, que es el que invierte en otros negocios. Y en base a este canal hemos hablado de invertir en acciones.
invertir en empresas. Y por eso estamos tratando de adquirir en este cuadrante de inversor. La diferencia entre el dueño de negocio y el inversor es que el dueño de negocio, él creó el negocio. Quizás tuvo que pasar de autoempleado a dueño de negocio. El inversionista simplemente compró un negocio y ahora sería como el dueño de hartos negocios. Por algo es inversionista. El dueño de negocio y el inversor son el 5% de las personas. El 95% es empleado autónomo y el 5% es el dueño, el inversor. Ojo. Y aquí voy a hacer énfasis. En cualquier cuadrante puede uno estar bien o mal, en cualquiera de los cuatro. Por ejemplo, un futbolista que es un empleado gana mucho dinero, mucho más que perfectamente un dueño de una tienda. Por ejemplo, un gerente general que es un empleado también puede perfectamente ganar más que un inversor o un dueño de negocio. No digo que siempre el dueño de negocio o el inversionista va a estar mejor que el empleado o el autónomo. En cualquiera de los cuatro cuadrantes uno puede estar bien. La diferencia es que en el empleado y en el autónomo tú requieres de tu tiempo para generar dinero. En cambio, como dueño de inversor no requieres tanto de tu tiempo. Sería más un ingreso pasivo. Entonces hay que diferenciar qué es un activo, qué es un pasivo, qué son los ingresos y qué son los gastos. Vamos a partir con los ingresos. Los ingresos es la plata que uno gana, es el ingreso. Y los gastos es lo que se gasta a fin de mes. Esos son los gastos. Eso ya es como obvio. Ahora los activos, desde el punto de vista del libro, hay una diferencia de lo que es el concepto de contabilidad. Pero lo que se refiere al libro es, activos son los que ponen dinero en tu bolsillo. Así define activo. Como por ejemplo, un inmueble, una propiedad, una franquicia, una acción. Esos son activos que generan dinero en tu bolsillo. Y los pasivos es lo que saca dinero de tu bolsillo. Por ejemplo, si tú compras una casa a crédito, esa casa la tienes que pagar mes a mes. Y eso es un pasivo o una obligación que tienes que pagar. Si sacas un auto a crédito, estás adquiriendo un pasivo porque no genera dinero en tu bolsillo y además tienes que pagarlo. La casa es discutible si es activo o es pasivo. Si la casa tú la pones a arrendar para que genere dinero, sería un activo. Pero si tu casa la tienes ahí, estás viviendo en ella y simplemente saca dinero de tu bolsillo, es un pasivo. Un auto es netamente un pasivo, a menos de que el auto lo ocupes para alquilarlo, y ahí se puede convertir en un activo. Ahora, si tu auto es primordial para que funcione tu negocio, ya sea, no sé, de transporte, ahí ya sería un activo, porque requieres del auto para que tu negocio funcione. Esa es la diferencia. ¿Qué hace generalmente el pobre? Según lo que sale en el libro. La persona pobre, al tener su ingreso, recurre a sus gastos. Y ahí se le va el dinero. Una persona que es pobre generalmente tiende a cubrir sus necesidades básicas. Una persona pobre difícilmente puede ahorrar. En eso estamos claros, y el libro también lo dice. Y así se hace más difícil adquirir activos para una persona pobre. Pero hay mucha gente pobre que pasa de pobre a clase media cuando se le aumentan sus ingresos. Una persona que sufre un aumento de sus ingresos, un ascenso en un trabajo, por así decirlo, ¿qué es lo que hace la clase media? La clase media lo que hace es, aparte de sus gastos, compran pasivos. Y por eso digo la clase media, que no son ricos, no son personas ricas, si no son clase media porque compran pasivos, compran obligaciones. Un viaje al Caribe a crédito es un pasivo porque tienes que pagarlo. Comprar un auto a crédito es un pasivo, tienes que pagarlo. Y aunque hayas pagado un auto al contado, está el gasto de benzina, el gasto de transporte. Ahí ya empieza a movilizarte más en auto que en micro o en metro o a pie. Ya empieza como tu comodidad andar en auto y ahí ya estás adquiriendo más pasivos. Y eso significa que va a salir más dinero de tu bolsillo. Tienes que tener un veraneo importante porque la clase media demuestra o aparenta a ser ricos, que no son ricos, no lo son, pero tienden a demostrar que le está yendo bien, que tienen que tener un veraneo importante, que tienen que tener un auto importante, una propiedad importante, y todo eso lo tienen a crédito. Y eso es bastante arriesgado. ¿Y saben por qué? Porque si, por ejemplo, si eres una persona de clase media que está trabajando para una empresa, te llegan a despedir, después no sé cómo vas a solventar todos esos gastos. Vas a tener problemas de solvencia. Si te llegas a enfermar y, por ejemplo, tienes tu propio negocio, si es que eres autónomo, depende de tu presencia física y estás enfermo, es un gran riesgo porque vas a tener que solventar ese estilo de vida y no vas a tener cómo generar ingresos. Por eso yo diría que esto es lo más arriesgado y donde está gran parte de la cantidad de las personas. Por lo tanto, sus ingresos salen de los gastos y los otros salen de los pasivos.
A diferencia de los ricos, que como el libro lo señala, los ricos de sus ingresos solventan sus gastos, pero lo que les queda lo invierten en activos. ¿Y qué hace el activo? Te hace ganar más dinero, hace que entre dinero en tu bolsillo. Por lo tanto, el rico compra activos y a través de esos activos son más ingresos, cada vez más ingresos y más ingresos. Y se genera un efecto de bola de nieve. Por eso los ricos son cada vez más ricos, porque compran dinero en activo. Ahora, ¿qué son los ingresos pasivos? Ingresos que vienen de los activos. Esa es la diferencia del de clase media al rico. El rico no va a aparentar a ser rico, según el libro obviamente. No es su enfoque aparentar de tener un Lamborghini, tener un Ferrari, tener una mansión, una casa, un veraneo importante. Eso obviamente lo puede tener, pero ya cuando sus ingresos pasivos, que son los ingresos que vienen de los activos, ingresos que obtiene sin trabajar, superen sus gastos. Y ahora vamos a hablar de un concepto importante, que es la libertad financiera. Y cuando ya tienes libertad financiera, cuando ya eres libre financieramente hablando, los ingresos que vienen de tus activos, que le llamamos ingresos pasivos, que son ingresos sin trabajar, superan tus gastos. Y ahí ya, cuando tienes la libertad financiera, no tienes que preocuparte ya de estar trabajando, por ejemplo, de hacer lo que no te gusta, o simplemente porque necesitas dinero. Ya ahí te libras de tus preocupaciones, obviamente dependiendo de tu estilo de vida. Y hemos hablado también de este canal de cómo se logra a través de la inversión. Generalmente tiende a hablarse de $1 millón, pero eso dependiendo de cada persona. Pero ese es el concepto de libertad financiera según el libro: generar ingresos pasivos y que eso supere tus gastos. Aprovecho de decirte que te suscribas al canal. Somos Bola Financiera y vamos a seguir subiendo videos, contenido y etapas de inversión paso a paso a la libertad financiera. Importante que lo veas también. Te lo puedo dejar en la tarjetita de este video. Así que suscríbete a este canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gustó el video, dale un like y comparte, porque este conocimiento puede servir a muchas personas. Entonces, tenemos enfoque del padre pobre: gana dinero consiguiendo un buen trabajo. Y el enfoque del padre rico es que el dinero trabaje para ti. Ahí tienes esos dos enfoques de personas. Ahí ve tú a cuál eliges. Y si le haces caso, por ejemplo, al padre rico, que tu dinero trabaje para ti, uno de los activos que yo recomiendo bastante son las acciones. Así que si quieres empezar ya tu camino hacia la libertad financiera, te dejaré el video de cómo comprar acciones. Nos vemos allá.